Hola, ¿cómo está? All right. Me llamo Dr. Sarah Kremen. Soy doctora neuróloga a la clínica al centro de Mary S. Easton Center y la clínica de demencia y de enfermedades de la pérdida de memoria a UCLA. Y soy también la directora del programa de desarrollos de tratamientos para la enfermedad de Alzheimer. Perdóname si no hablo muy bien, ¿ok? Porque no hablo perfectamente, pero voy a tratar de decir lo que necesito, ¿ok? Tengo revelaciones, soy la investigadora del Centro para Estudios patrocinados por Biogen, Eli Lilly, Genentech, Roche, Merck, Suven, pero no hablo para ellos, ¿ok? Cobro regalías del UpToDate, es un programa para los médicos. Y hablaré del uso no aprobado de los medicamentos. Quizás, no sé. Vamos a ver. Ok. La descripción de temas. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué es la evolución clínica de Alzheimer? Y ¿cuáles son los tratamientos médicos actuales de Alzheimer? Es lo que voy a hablar, ¿ok? Bueno, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Alzheimer es un proceso que tiene mucho tiempo de desarrollar. No estamos seguros en que todo es la enfermedad, es muy complicado, no es simple. Pero cuando los científicos ven en el microscopio, lo que ven es las proteínas. Hay dos tipos de proteínas muy importantes. Son las placas de beta amiloide y también ovillos de tau. Las placas de beta amiloide comienzan con las moléculas muy pequeñas, muy pequeñas, y acumulan en el cerebro. Y no están buenas por el cerebro, causan inflamación, excitotoxicidad y oxidación, que no están muy bien por el cerebro. Y después de acumular, señala el tau, que es normalmente al dentro de las neuronas, es un tipo normal de las neuronas, es como una parte del esquelético, ¿okay? Pero lo que pasa es el tau dobla y no está bien. Y cuando se pasa, la neurona comienza a morir porque el esqueleto no funciona. Y cuando las neuronas mueren, hay un déficit de neurotransmisores. Los neurotransmisores son las químicas entre las neuronas que les hablan entre todas las neuronas. Y cuando no pueden hablar, es cuando ven en las personas cambios cognitivos y de comportamiento. ¿Okay? Y lo que sabemos es que los cambios de placas y de ovillos comienzan en la parte del cerebro que se llama el hipocampo. Es a donde donde recordamos las memorias en el cerebro. Y eso es, cuando vemos los problemas, es porque hay las proteínas que se acumulan en estas partes. Y después van a través todo el cerebro. Cuando una persona debe tener otros problemas, como no pueden hablar, no pueden ir a la casa porque no sé dónde están, es porque estas proteínas viajan en otras partes del cerebro que nos ayuda a hablar o saber a dónde estamos. ¿Okay? Hay muchos factores de riesgo y contribuyentes a la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que el primero
es el envejecimiento. Que toda la gente en este cuarto, no podemos hacer nada de eso, pero cuando somos más viejos, es la primera vez, no podemos hacer nada de eso, pero es el primer riesgo. También hay la genética, ¿sí? Hay genética. Y es un poco complicado y voy a hablar un poco sobre eso. Pero sabemos que hay otras cosas muy importantes que pueden también nos pone en riesgo del desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Hay la inactividad, el tipo de dieta, fumar, salud vascular como alta presión, diabetes, colesterol. Y sabemos que es muy importante tratar todo de eso, ¿sí? También hay las lesiones cerebrales traumáticas, ¿sí? Con las personas que juegan a fútbol o que están en las guerras. Sabemos que hay un riesgo de el desarrollo de acumulación de las proteínas en el cerebro. Pero también sabemos que es muy importante el ambiente, lo que respiramos o las interacciones sociales están muy importantes, pero cuando somos más viejos y hay menos personas con quien podemos hablar, no está muy bueno y es un riesgo. También la salud mental, como la depresión o la ansiedad, ¿okay? Porque esas condiciones pueden causar menos interacciones sociales y también la inflamación en el cerebro que causa la acumulación de las proteínas. ¿Okay? También ahorita sabemos que es muy importante tener mucho sueño, o bastante sueño, 7 horas por noche. No sé por qué es 7, pero los estudios dicen 7. También el nivel de la educación es muy importante. Las personas que tienen más de educación tienen más resistencia cerebral. ¿Okay? Hay de temas muy nuevas en rosa, patógenos, toxinas, microbioma intestinal y la salud bucal. No voy a hablar sobre eso porque es muy, muy nuevo y hay muchas cosas que no sabemos ahorita, pero hay estudios ahorita y vamos a ver lo que pasa con ellos. Y en verde hay unos temas que están muy populares ahorita en los estudios. Inmunidad innata, procesos inflamatorios y también la regulación hormonal entre las mujeres y hombres, porque sabemos que la enfermedad de Alzheimer hay mucho más mujeres que hombres que tienen el riesgo y que tienen el Alzheimer. Y no sabemos por qué exactamente, pero quizás hay algo con las regulaciones hormonales. Ok. También es muy importante ver que 35% del riesgo de demencia se puede modificar. Ese es muy importante porque podemos cambiar unas cosas. Okay? Y es durante toda la vida. Hay las cosas diferentes. Cuando somos muy jóvenes, es educación. Eso, si podemos tener educación, es una reducción de riesgo por 8%. En la edad mediana, las cosas muy importantes son la pérdida auditiva, alta presión y obesidad. Y cuando tenemos edad posterior, hay las cosas como fumar, la depresión, la inactividad, aislamiento social y diabetes. Es muy importante durante estas
partes de la vida, de cuidarnos. Y es muy importante saber que solamente 7%, es muy pequeño, pero hay una pequeño 7. Eso es una gen que voy a hablar sobre eso, ¿okay? Pero solamente 7%. Hay mucho más por cientos que podemos cambiar, ¿okay? All right, la genética de Alzheimer. So, hay un gen que se llama ApoE4, ¿okay? Si tenemos los genes de los parientes, ¿sí? 2 copias de cada gene, uno del mamá, uno del papá. So, para ApoE4, si tiene una copia aumenta 4 veces el riesgo del Alzheimer. Y 2 copias aumentan 12 veces el riesgo de Alzheimer. ¿Okay? Puede afectar el inicio de desarrollo del deterioro cognitivo leve. Ese es parte, no es la cognición normal, pero no es demencia, es entre los dos. Es cuando tenemos un problema cognitivo, pero no un problema con la función, es entre los dos. Pero no sabemos si alguien tiene el deterioro cognitivo leve, si va a desarrollar en la demencia de Alzheimer, no sabemos. No hay pruebas claras acerca de ApoE4 que aumente el riesgo de DCL al desarrollo de la demencia. Pero lo es muy importante es que ApoE4, este gen no es diagnóstico. Si tiene una copia o 2 copias, no es seguro que va a tener Alzheimer. Eso es muy importante a comprender. ¿Okay? Hay otros genes, muchos, pero el inicio temprano de enfermedad de Alzheimer, eso es las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer cuando tienen 30 o 40 años. Es en cada nivel de la familia. ¿Okay? Hay muchas familias en Colombia, en México y otras partes del mundo que tienen esto. Ese es solamente 1 de 3% de todos los casos del Alzheimer. Es muy raro. Es rara de manera dominante. Eso significa que si tiene una copia de un gene como PSEN1, PSEN2 o APP, que va a tener el Alzheimer. Es muy diferente de ApoE4. Muy diferente. Y lo que necesita hacer también es, hay muchos más otros genes que no están aquí. Muchos, no puede ponerlos. Y todos son un poco importantes, pero no mucho. ¿Okay? So, hay mucho más cosas que genes. Y la otra cosa, saber, hay muchos genes implicados en el desarrollo de Alzheimer, están siendo investigados en estudios. Y siempre, si tienes preguntas sobre la genética en su familia, es muy importante siempre consulte con un consejero genético cuando consideren hacer la prueba genética. Es muy importante porque hay cosas que necesita pensar por los hijos. ¿Okay? La evolución de Alzheimer es hay muchos años, 20 años quizás, donde la cognición es normal. Pero durante este periodo, el beta amyloid, que es en rojo, aumenta mucho. Y también después, lesiones de olvidos de tau aumentan también. Pero la cognición, como pensamos, es normal. So, no hay una razón ir a la doctora, ¿sí? Pero cuando las personas empiezan a tener problemas con la memoria, es cuando ir a la doctora, pero en esa parte también,
hay tiene mucho proteínas ya, pero es al empezar a tener los cambios de memoria, cambios del cerebro que reduce, ¿okay? Porque hay las neuronas que muertan. Y después pasan a la demencia cuando no tienen no tienen habilidades de cognición o de función, no pueden trabajar, no pueden conducir, no pueden tomar los medicamentos sin ayuda. Esa es la demencia. Pero todos los problemas han aumentado mucho. So necesitan encontrar cómo pueden cambiar ese proceso, porque es muy difícil y toma mucho tiempo para todo de eso pasar. Ok, aquí son pinturas de IRM, MRI, okay. Son las pinturas. A la izquierda vemos el cerebro normal, es una persona normal. Y la flecha roja indica el hipocampo. Es parte del cerebro muy importante por recordar las memorias. Y eso es el parte del cerebro que no funciona muy bien en el Alzheimer. Es una de las primeras partes del cerebro que tiene los cambios de Alzheimer. En la mitad es una pintura del cerebro de deterioro cognitivo leve. Es una persona que probablemente tiene problemas con la memoria, pero puede funcionar. Y la flecha roja indica que el hipocampo es un poco más pequeño porque hay las neuronas que muertan. Okay. A la derecha hay una persona que tiene probablemente la demencia. Nos vemos que el hipocampo es más pequeño y hay mucho más espacio alrededor. Y también en las otras partes del cerebro, aquí, podemos ver los cambios también. Eso es porque hay el cerebro que reduce. Okay. Eso es un estudio de tomografía de emisión de positrones, TEP glucosa o PET scan. Okay. La glucosa es muy importante por todo el cuerpo. El cuerpo usa la glucosa para energía. Sabemos cuando tenemos un cerebro que funciona bueno, sabemos cómo la pintura funciona. So, aquí, abajo, hay mucho rojo, ¿okay? Significa que todas las partes del cerebro rojos funcionan muy bien, ¿okay? Eso es una persona que de envejecimiento normal, ¿okay? A la mitad hay pocos cambios, un poco menos rojo. Significa que esta parte del cuerpo no funciona muy bien, ¿okay? Eso es una persona que es entre envejecimiento normal y entre la demencia. So, es deterioro cognitivo leve. Y encima es la enfermedad de Alzheimer, de demencia. Hay las partes del cerebro en el hipocampo aquí que vemos que hay menos utilización de glucosa. Okay? So, los doctores hacen esos estudios, no todo el tiempo, pero pueden hacerlo para ayudarles a ver si hay una persona que tiene los problemas cognitivos, es de Alzheimer, porque sabemos lo que Alzheimer significa en como de pintura.
Eso es un tip diferente de amyloid. Podemos ahorita ver la amyloid en el cerebro cuando vivimos. So, si alguien tiene envejecimiento normal, no hay mucho amyloide, pero cuando una persona tiene la demencia, la enfermedad de Alzheimer, hay mucho con amarillo, hay mucho aquí. Pero no sabemos quién con el amyloide en el cerebro va a desarrollar la demencia de Alzheimer, porque sabemos que 30% de las pacientes que tienen 70 años tienen amyloide. Y cuando tienen 80 años, la mitad tienen amyloide. Pero no todas las personas de 80 años tienen la enfermedad de Alzheimer. So, lo que sabemos no es muy bueno tener amyloide en el cerebro, pero no indica que vamos todos a tener la demencia. Okay. Hay otros tipos de TEPes que son en estudios, no usan en la clínica, pero es los tipos de scan de los ovillos. Y también podemos ver la inflamación en el cerebro. Aquí es una pintura de las neuronas en verde y violeta. ¿No es violeta? Y hablan con ellos, hablan, ¿sí? Pero hay otras células, los astrocitos y la microglia, ayudan las neuronas. Okay, de funcione. Cuando hay un microbio o otras cosas en el cerebro, la microglia ayuda a las neuronas, pero puede tener inflamación con eso. Y en comienzo está bien bueno, pero si hay mucho, para mucho tiempo, no está buena por el cerebro. Okay? Pero ahorita podemos ahorita ver la inflamación. No es en la clínica, pero son los estudios. Okay. También podemos ver las sinapsis, todas las conexiones entre las neuronas. Podemos ver cómo los cambian. So, podemos ver cognición normal, hay muchos colores, pero en demencia de Alzheimer a la izquierda podemos ver menos. Es verde, pero no amarillo. Podemos ver que hay menos de sinapsis, menos de neuronas. Y podemos ver también que el cerebro a la izquierda es más pequeño a la izquierda que a la derecha del cerebro de demencia. Ok, ahorita vamos a hablar de prácticas médicas actuales de la demencia. So, hay medicamentos aprobados por la FDA, inhibidores de la acetilcolinesterasa. Es una química muy importante para las neuronas hablar unos a otros. Okay? Es acetilcolinesterasa. So, hay donepezil o Aricept, galantamine, Razodine o rivastigmine. Son los tres, ¿ok? Usualmente empiezan con donepezil. No sé por qué. Porque era la primero. No sé. Pero aumenta acetilcolina en el cerebro y es utilizado por las partes del cerebro que por la memoria. También hay antagonista de NMDA, es memantine. Los dos tipos de medicamentos pueden ayudar, pero trabajan juntos. Okay, trabajan juntos. Y ahorita hay una combinación de anteriores que se llama Nemzarec. Es solamente una sola por día. Pero sabemos hay mucho más de medicamentos. Hay las intervenciones sin medicamentos que están muy importantes, como ejercicio, muy importante. La meta es 150 minutos por semana. Puede andar
puede correr, no importa, ¿ok? Pero es muy importante, sabemos que para la neurodegeneración es bajado con esto. La dieta es muy importante, comer poco carne, sojas, más verduras, aceite de oliva, pescado, ¿sí? Es muy importante tener mucho sueño, 7 horas o menos. Hacer actividades sociales y cognitivos. No necesita hacer los crossword puzzles o sudokus si no le gustan, no hacerlos. No es importante. Es mucho más importante hacer las cosas que le gustan. Okay? So, si es como trabajo, no hacerlo. Okay? Yeah. Atender las condiciones medicales, aunque del corazón, diabetes, alta presión, es muy importante. Y también es muy importante tratar la depresión y ansiedad, muy importante. Okay. Prácticas médicas actuales por el deterioro cognitivo leve. Eso es un poco más difícil porque no hay realmente los medicamentos aprobados por el FDA para esta condición. Y la razón es eso. Cuando una persona tiene DCL, no es todo el tiempo de Alzheimer. So, no pueden recomendar si necesita esos medicamentos si el problema no es esto. Quizás es la depresión. Quizás es algo de medical. Okay. Los medicamentos para el Alzheimer no es bueno para eso. Necesita otro tipo de tratamiento. Eso es porque no pueden decir hay un medicamento para DCL, porque DCL no es realmente el proceso. Es una descripción de entre normal y la demencia, pero no dice cuál es. Necesitamos como doctoras saber lo que es, necesito encontrar lo que es, ¿okay? Eso es por qué. Pero si una doctora piensa que este Alzheimer's, sí, después vamos a empezarlo, pero necesita una doctora que realmente hace todo el tiempo este tipo de evaluación, saber lo que hace, necesito hacer. Otramente, son las mismas cosas, están muy importantes hacer. Intervenciones sin medicamentos como ejercicio, dieta, sueño, actividades sociales y cognitivos, atender las condiciones medicales y tratar la depresión y ansiedad. Y también si una persona tiene deseo, pero trabajan, está bien. Necesitan cambiar, continuar a trabajar. Es muy importante continuar la vida. Okay. Suplementos y vitaminas. Okay. Hay muchas vitaminas, muchos, pero hasta ahora no hay ningún suplemento o vitamina que haya demostrado reducir el riesgo o detener la neurodegeneración. Okay. Hay estudios de investigación que han demostrado que comer el pescado al menos una vez por semana puede bajar por 40% el desarrollo de Alzheimer, si es tuna o salmón o anchovies, algo como eso, pero no como tilapia, no. No, son los pescados de las aguas fríos. No camarones, no, es malo por el colesterol. Lo siento. Pero comer una dieta mediterránea reduce la probabilidad de tener un accidente cerebral. Y la vitamina E puede detener el deterioro funcional en personas con demencia leve a moderada. Okay? Pero hay muchas cosas que no sabemos, porque hay muchos suplementos de vitaminas y no han hecho los estudios. Eso es el problema. Hay un estudio ahorita de investigación sobre la vitamina B3 conmigo para ver si puede prevenir la formación de los ovillos de Tau, pero no hay muchos estudios.
So vamos a ver lo que pasa con esto de otros. Eso es todo para mí. Puede encontrar información sobre los estudios clínicos. Esa es la información de mi centro. O no es mi centro, pero es el centro donde trabajo. Y también eso es la información de todo el centro. Vemos las personas en la clínica y también hacemos investigaciones de la enfermedad de Alzheimer, intervenciones y observaciones. Y tenemos también los grupos. Hay un grupo de apoyo para cuidadores familiares para hispanohablantes en nuestra ley, si necesita algo como así. Y con eso es todo. Muchas gracias. Ok, ahora vengo yo. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí, personas que ya he visto anteriormente. Hoy decidimos hacerlo un poquito más diferente porque he tenido el placer de conocer y trabajar con la doctora Kremen en el pasado, 6 meses. Y como vamos a estar hablando en el día de hoy de Alzheimer, yo dije, perfecto, porque ella trae su experiencia en expertise en la neuropatología, en la medicina, como neuróloga, y yo soy neuropsicóloga, so que los complementamos mutuamente. So que cuando hablamos de mi presentación, para orientarlo un poquito más, yo me voy a enfocar más en lo que yo hago como neuropsicóloga, que es mucho más conductual, más descifrar la conducta, y nosotros trabajamos en un nivel médico interdisciplinario. Esta colaboración pasa todo el tiempo, porque nosotros como neuropsicólogos no trabajamos, no somos physicians attendings, como que vemos los pacientes independientemente. Nosotros recibimos los referidos de doctores como Sarah Kremen, que nos dicen, estoy viendo este paciente o esta paciente, hay una pregunta de pérdida de memoria, can you help? Nos puede ayudar para descifrar, y así es como un equipo interdisciplinario. So que en el día de hoy quería demostrarles cómo funcionamos a nivel clínico y a nivel científico. En el día de hoy yo me voy a enfocar va a ser bien complementario, se va a complementar mutuamente. Anteriormente hemos estado hablando de demencia, ¿verdad? Demencia, enfermedad de Alzheimer's disease. A través de nuestras conversaciones anteriormente, hay veces que nos decimos, o es demencia, o es Alzheimer's disease, o qué es, porque no sé de qué me está hablando. So que yo espero que en este dibujo podamos entender cuál es la diferencia. So que este dibujo, y la doctora Sarah Kremen también tiene el mismo dibujo en otra de sus presentaciones, para poder demostrar que demencia es el término general, ¿verdad? El término general que incluye muchos tipos de demencia, y Alzheimer es uno de ellos, ¿verdad? So que la demencia en general básicamente significa que hay un deterioro progresivo cognitivo-conductual en una o varias áreas cognitivas, como en la memoria, la atención, multitasking, cuando uno hace 1000 cosas a la vez, ¿verdad? Vemos un deterioro cognitivo, que eso conlleva un deterioro funcional. ¿Qué significa eso? Que necesitamos mucho más ayuda de nuestros familiares, porque nuestras personas no pueden hacer las cosas solas, ¿verdad? So que esa es la demencia, un deterioro cognitivo-conductual que requiere que la persona dependa de la ayuda de familiares y seres queridos. Simple. Cuando hablamos de demencia, en esa categoría, Alzheimer's disease es uno de ellas, ¿verdad? Y aprendimos con la conversación con la doctora Sarah Kremen que la patología de Alzheimer's disease es bien única,
¿verdad? La plaques and tangles. Y ella enseñó los diferentes dibujos, la proteína que se tuerce y empieza a consumir otras neuronas y so forth, ¿verdad? Pero a través de Alzheimer solamente una, también tenemos la demencia vascular. ¿Y eso qué significa? Problemas cardiovasculares incluye. Exacto. Y sabemos que en nuestras comunidades la comorbilidad entre con lo que puede ser la Alzheimer's disease y todas las condiciones vasculares tienden a pasar mutuamente, ¿verdad? Y la demencia vascular, eso quiere decir que puedan ver diferentes procesos porque puede estar atacando la materia blanca y vamos a discutir un poquito más qué significa eso. O puede ser que una persona tenga una embolia cerebral y ahí viene la demencia vascular, ¿verdad? Porque si es una embolia y ataca una parte del cerebro, ¿verdad? Hemorrágico, por ejemplo, si hay sangre en el cerebro, lo cual lo hay, by the way, pero si hay una ruptura en una de la venas, so, hay sangre donde no se supone que haya sangre. So que las neuronas, las células mueren. Y ahí es donde uno ve las pérdidas cognitivas conductuales drásticamente, ¿verdad? Eso es lo de la embolia. Y como dependiendo del local y la severidad, la persona puede ser de una persona que no necesita ayuda de nadie. Y cuando pasa la embolia, ¿qué pasa? Dependiendo de la severidad, necesita ayuda, mucha ayuda de sus familiares. So que por eso, de nuevo, pérdida cognitiva conductual con funcional, demencia. Tenemos lo que es Lewy Body Dementia y Frontotemporal Dementia, que hoy en el día de hoy no vamos a hablar mucho de ellos, simplemente quería demostrarles que hay diferentes tipos de demencia. Lewy Body Dementia tiende a estar asociado con Parkinson's, diferente patología, diferente presentación, muchos componentes motóricos. La demencia frontotemporal hay diferentes tipos que pueden ser más conductuales o pueden ser más específicos con el lenguaje. So que en otra ocasión podemos hablar más en detalle cuáles son esas enfermedades. Pero en el día de hoy, ¿qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en la distinción, como estaba hablando la doctora Kremen, y que conste, ya sabe, ustedes ya me conocen que yo soy bien bilingüe en las presentaciones, ¿verdad? So que tenemos Healthy Aging, porque todavía no me sé una traducción que captures it bien. Tenemos versus Alzheimer's disease o enfermedad de Alzheimer u otras condiciones médicas como la doctora estaba comentando. So que en la forma de que yo lo voy a estar discutiendo en el día de hoy es bien sencillo, lo que vemos, lo que no vemos y la relación entre ellos dos, como hemos estado hablando anteriormente. Y esa relación de lo que vemos conductual y lo que no vemos a nivel cerebral, eso es lo que nosotros hacemos como neuropsicólogos. Ok, Healthy Aging. Lo que vemos, presentación cognitiva conductual. Anteriormente en esta comunidad hemos hablado de cómo uno aprende información, recobra información, retiene información, ¿verdad? Y hablamos anteriormente que si uno está sumamente estrésico, ¿verdad? ¿Qué pasa en esos días? Alguien te habla y uno está prestando atención, nada. Y después está pues la pareja de uno dice, ¿tú te acuerdas anoche cuando estábamos hablando de la enfermedad de Alzheimer's disease? It's like, no, I don't. ¿Verdad? So ese es el concepto. Lo que sí sabemos con Healthy Aging o cuando uno pasa por ese proceso de generar madurez a través de los años, los voy a poner así. Hay cierto deterioro que es normal, que pasa es que a mí no me gusta la terminología vejez, pero que viene con la edad. Uno con la edad, ¿qué pasa?
puede ser que uno esté un poquito más lento, procese información más lenta, como que le cueste recobrar la información un poquito más. So que viene la lentitud motórica, pero también cognitiva. Es como que, dame el nombre, ¿verdad? Y uno dice, ay, esto es Alzheimer's. Y dice, no. ¿Verdad? Uno no puede tener Alzheimer's, por lo menos condiciones ahora mismo. Si uno está en los 30, 40, no, it's not going to be Alzheimer's, ¿verdad? y hay muchas veces, y hay muchas veces que, por lo menos lo que vemos es que con la edad, y yo lo he visto con mis padres, se me ponen más corajudos. Es como que no pueden inhibir. ¿Cómo se llama? Es como que parar el coraje, so que les sale más. ¿Verdad? Es como que no puedo parar el coraje y me sale peleando más de la cuenta. Eso no quiere decir que hay un problema cognitivo-conductual, es simplemente que es como que no podemos poner los frenos. So que cuando hablamos de lo que vemos, la doctora Carmen estaba diciendo la parte de las neuronas, ¿verdad? Células, neuronas. Las neuronas en específico, cuando hablamos de células, hablamos de materia gris, obviamente esto no es gris en estos momentos, y materia blanca. Materia gris es donde se genera toda la información, materia blanca es como se transfiere la información de punto A a punto B. Y de esa información se pasa por la sinapsis y se transfiere con otra neurona. Porque yo hablo de la neurona per se, porque cuando hablamos de healthy aging, muchos de los cambios vienen en la materia blanca. La materia blanca, piensa que es la autopista. 405, I-10, ¿verdad? Que si hay mucho vehículo, como siempre lo hay en Los Ángeles, ¿cómo se procesa la información? ¿Cómo pasa la información? De poquito a poquito a poquito, porque es como que, y si son a las 5 de la tarde, la que pase. Pero todavía no he visto una hora en específico en el día donde no haya tráfico en el 405, pero vamos a decir maybe a la 1 de la mañana. Ya esa temporada ya yo estoy durmiendo, pues yo me duermo a las 9. So que la información pasa más rápido, ¿verdad? So que con la edad la materia blanca tiende a deteriorarse un poco, pero eso es normal. So que procesamiento de información, cómo procesa la información. Cuando hablamos de velocidad, piensen en materia blanca, ¿verdad? So que eso es parte de la edad. Y hay también deterioro de poquito en poquito a nivel global en la materia gris. So que hay veces que uno dice, ay, dame esta información, ay, se me hace más difícil ir de un task al otro, no puedo hablar y cocinar a la vez, y si uno está estrésico se complica todo. Pero esto es lo que no vemos, lo que vemos y no vemos, healthy aging. Cuando hablamos de diferentes condiciones, también sabemos lo que es pseudodemencia. La doctora Kremer mencionó lo que es la depresión y aquí específicamente hemos hablado de la depresión, del estrés, la ansiedad, porque es bien importante manejarlo, buscar ayuda, porque se dice pseudodemencia porque aparenta ser demencia, pero no es demencia. ¿A qué me refiero? Cuando uno está deprimido, ¿qué hemos hablado? Que la información como que le cuesta, uno está en esta baja, so que si nada entra, nada sale. Y si uno está en sus 50, 60 y uno está pasando por un proceso de depresión, por XY cosa, uno dice, ay, creo que tengo demencia. Y cuando uno piensa eso, ¿qué viene? Estrés y ansiedad. Y que hablamos anteriormente del estrés, que no es muy bueno que digamos,
¿verdad? So que vemos como todo eso, pero la presentación, aquí es donde todos nosotros nos preocupamos y nos confundimos, porque la presentación cognitivo-conductual puede ser igual, pero la etiología, la patología es bien diferente. So que nosotros como proveedores tenemos que descifrar y empezar to rule out. ¿Es healthy aging, demencia, pseudodemencia, condiciones médicas? Y por eso es que estamos aquí, para empezar a darle más información del lenguaje, para que no se nos preocupen tanto. No, ¿verdad? So que lo que no vemos es que también tenemos los neurotransmisores en el cerebro, y la doctora Kramer mencionó que lo principal aquí es que nosotras tenemos, todo cerebro, ¿cuántas neuronas tiene el cerebro? Millones. Yeah. Right? No sabemos la cantidad, pero son muchas. So que si nuestro cerebro es así y está flotando en agua, ¿verdad? So que si es todo esto, eso quiere decir que hay muchas neuronas, pero ¿cómo ellas se comunican? Porque no se comunican porque están unidas así, ¿verdad? Aquí es donde viene la separación. Aquí vienen los neurotransmisores. So que la información empieza desde la célula, se transfiere con el axón y se comunica con la otra a través del postsynaptic, what's the word? Yeah, postsynaptic cleft. So que la información se transfiere a través de estos neurotransmisores, y hay varias. So, la razón por la cual estoy mencionando esto brevemente es porque una de las teorías de la depresión habla de los neurotransmisores. So que lo que vemos es problemas de aprendizaje, problemas de recobro de información, nuestras emociones están de baja, pero lo que no vemos son los mecanismos cerebrales en términos de neurotransmisores. Pero que conste, esto es solamente una teoría, una de muchas que hay, y por aquí viene el tratamiento de los medicamentos. Ok, so que recordamos healthy aging en pseudodemencia. Ok, ahora hablamos de Alzheimer's disease, que conste, yo lo estoy simplificando muchísimo porque es mucho más complejo, pero para hacerlo más, para que uno lo procese mucho más fácil, nosotros ¿qué vemos? Problemas de memoria principal, pero también hay problemas de habla. Y hay problemas, uno de los síntomas cardinales que uno se preocupa más como familia es que nuestros familiares, si uno deja la puerta abierta, se nos pierden. O si están manejando, no nos reconocen, no nos reconocen el ambiente. ¿Verdad? So que hablamos de las 3A. Amnesia, memoria. Agnosia es reconocer el ambiente que se supone que esa persona conozca porque lleva años viviendo en esa casa, lleva años en esa comunidad y lleva años yendo al mismo supermercado. Pero cuando viene la patología de Alzheimer's, el reconocimiento de esos lugares slowly, de suavecito, pero se empieza a perder. Y después viene la anomia. No es que uno viene antes que el otro, pero es memoria, o como procesa la información visoespacial, y la anomia, que es el lenguaje. So, se pierde el lenguaje. Uno empieza con el whatchamacallit, dame la palabra. Normalmente es palabra, ¿verdad? Pero se le olvida, es bien semántico. Se le olvidan las palabras, los nombres de las personas. Se le olvidan los nombres de los lugares, ¿verdad? Y es bien diferente a que, no te he visto hace como 5 años y se me olvidó tu nombre, ¿verdad? A que te vi ayer y se me está olvidando tu nombre. Y como familiar, por ejemplo, se supone que yo me lo sepa.
O cuando uno le dice, oiga mamá, ¿dónde estaba ayer? Ay, usted sabe, yo estaba así con fulana de tal, y cuando empieza a buscar más información, no te sabe decir dónde estaban, porque no recobran el lenguaje, lo semántico. Por ejemplo, perdón, No, pues. por ejemplo, mi mamá, yo le hablo por teléfono, ¿verdad? Pero mi mamá, para no hablarme, porque ella le dio ¿Embolia? una embolia, pero para no hablarme, ella me dice, no te oigo, no te oigo. No sé si de verdad no me está escuchando o es que no quiere hablar porque le cuesta trabajo. Y me dice, no, no te escucho. ¿Estás bien, mamá? No, no te escucho. ¿Quieres hablar con tu hermano? ¿Quieres hablar con mi nieto? No te escucho. No. Pero no sé si... Right. So que hay muchas posibilidades y todo depende de dónde fue la embolia, ¿verdad? En qué parte del cerebro, si fue en la parte derecha o fue en la parte izquierda, ¿verdad? Porque en diferentes partes del cerebro controlan diferentes funciones. So que todo depende si tienen esa información que sus doctores le puedan ayudar a empezar a descartar, porque es posible que no le esté escuchando si la embolia fue en esta parte del cerebro. Pero también es posible que no se pueda expresar porque la embolia fue en una parte, posiblemente si su mamá es derecha. Es izquierda. Okay, so that now we have a... Todo depende de la organización. So que puede ser que fue la embolia en la derecha o en la izquierda, pero como quiera fue una parte posiblemente que controla el lenguaje expresivo. So que, No habla, no habla. Le digo, mamá, habla, habla. so que cuántas palabras, y todo depende si empiezas, te dice una palabra y es como que telegráficamente. So que eso te da evidencia de que en la embolia se le pasó en una parte bien específica que controla la expresión del habla. So que la expresión del habla está más controlada en el lóbulo frontal, se llama Broca, pero eso no quiere decir que no te pueda entender, porque la área de compresión del lenguaje está más para atrás. Sí, entiende bien, porque cuando ella nos está escuchando lo que estamos platicando, ella dice, escuché lo que dijiste, pero tarda mucho para ella Expresarlo, ¿verdad? So que esas son las diferencias. no se me compone el hermano. Esa parte no me la sé. Y como no soy su médico tampoco. Pero lo que espero con el día de hoy es que puedan entender que lo que uno ve tiene una correlación con la parte del cerebro. So que nuestra meta en el día de hoy es darle el lenguaje, ¿verdad? So que ahora usted puede decir, oiga, ¿qué tal si vamos al médico y pedimos imágenes de cerebro, ¿verdad? Un estudio de imágenes de cerebro, CT scan, MRI, resonancia magnética para ver dónde fue. Y dice, considero que hay una diferencia, que ella no se me puede expresar, pero ella escucha. So que la hipótesis de que no le esté escuchando, you're ruling that out, porque ella sí escucha. Es la expresión. So que te dice qué parte del cerebro fue la embolia. Y que cuando depende de la embolia, ya todo depende porque el cerebro se regenera, pero después de cierta edad es mucho más difícil. So que es como que si estaba funcionando aquí y ahora está funcionando acá, ese es su nuevo normal. Pero le recomiendo que vaya a su doctor, ¿verdad? Pues, por supuesto. So que lo que no vemos es la patología progresiva en el cerebro. La doctora Kremen habló del hipocampo. Nosotros hemos hablado anteriormente del hipocampo, que el hipocampo, ¿verdad? El hipocampo está en el lóbulo temporal, ¿verdad? Acuérdense, nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el derecho, el izquierdo. Y cada hemisferio tiene las mismas partes que corresponde. Tenemos dos hipocampos, dos lóbulos
prefrontales, temporales, parietales, occipitales, ¿verdad? Y tenemos todo lo del medio. En el medio tenemos la parte del hipocampo. La parte del hipocampo es bien importante, ¿para qué? La memoria. La memoria. ¿Qué parte de la memoria? Cuando... ¿La de aquí o no? Sí, sí, por ahí va. Es la parte de es cuando uno genera memorias nuevas, el hipocampo es bien importante, ¿verdad? La consolidación de información. Tenemos uno en la derecha, tenemos uno en la izquierda. Normalmente uno conceptualiza el hipocampo, el de la derecha, es más como lo visoespacial, lo visual, y el de la izquierda es más el lenguaje. Y se complementan, ¿verdad? Y tienen conexión entre ellos mismos con materia blanca, so que se están comunicando todo el tiempo. So que cuando hablamos de la patología, como la doctora Kramer estaba mencionando anteriormente, por alguna razón que yo todavía no entiendo, la patología de Alzheimer le fascina el hipocampo. Y normalmente, porque hay diferentes variaciones, normalmente empieza por el hipocampo. Y de ahí empieza a progresar. So que por eso el primer problema es que uno dice, no, tengo problemas de memoria. Pero cuando hablamos de lo visoespacial, reconocer el ambiente, esa información es en comunicación entre el hipocampo y lo parietal. Pero el hipocampo también consolida localización también. So que ven la estructura, la patología, lo que vemos. Y también está lo del lenguaje, que también está el lóbulo temporal. Acuérdense, el hipocampo está en lo temporal. So que ven la asociación entre lo que vemos y lo que no vemos, ¿verdad? Y después se complica más todavía. Y se complica porque es progresivo. Por eso es que en todo hay y entiendo, porque ustedes saben mi historia y la razón por la cual yo empecé a estudiar neuropsicología y cambios de personalidad en personas de 60 para arriba es porque mi abuela fue diagnosticada con Alzheimer's disease y yo vi esos cambios. Pero a mis 14, 15 años, ¿qué sabía yo? Yo simplemente estaba viendo a mi abuelita, que sabía ser bien independiente, que cocinaba riquísimo, se me estaba perdiendo en la autopista. That's all I know, ¿verdad? Y después seguimos con el progreso, al punto de que ella falleció en el 2007 por condiciones médicas, por la severidad de la condición de Alzheimer's. Porque si uno viene, la patología, como la doctora Kramer estaba mencionando, empieza, pero es progresiva. Va a seguir y hay partes del cerebro que controlan la respiración, el sueño. Todo lo que uno hace, hay partes en el cerebro que lo controlan. Por eso es que uno ve esa progresión, ¿verdad? El sistema puede estar funcionando, ¿verdad? Pero si el cerebro controla la respiración, por ejemplo, obviamente se le va a hacer bien difícil. Si controla esas partes del cerebro si la patología cubre partes del cerebro que controlan lo motórico, a masticar, no van a poder comer. So que ven el progreso de solamente memoria. Ahí es cuando hablamos de la MCI, usted dijo. Deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve, ¿verdad? Porque es como que una cosita, memoria, ¿verdad? Estos casos son far in between clínicamente, pero después hablamos de lo leve, que ya tenemos la demencia leve, la demencia moderada. Gracias, moderada. I knew I can count on you.
Y después la severa. Y esta es la patología, empieza en el hipocampo y sigue progresando. Pero en cada parte se pierden más funciones. Por eso uno ve cómo el deterioro sigue de memoria, a que están cocinando más o menos, a que no pueden cocinar más nada, a que no pueden manejar y al punto de que están básicamente en cama, ¿verdad? So, en los próximos, déjame ver, quiero tomar maybe 5 minutos, porque nos estamos corriendo corto tiempo. La parte en que estábamos hablando anteriormente es que Alzheimer's disease o la enfermedad de Alzheimer se diagnostica clínicamente. Tenemos la patología, como la doctora Kremen estaba mencionando, pero la evidencia nos dice que podemos tener la patología y eso no quiere decir que desarrollemos la enfermedad de Alzheimer's disease, lo cual es clínico, conductivo-conductual. So que como estamos basados en síntomas, nosotros como proveedores tenemos que empezar a sacar factores que pueden ser que estén contribuyendo o puede ser la etiología principal de la presentación. Por eso la doctora Kremen estaba mencionando la depresión pseudodemencia. No es demencia, pero aparenta, que ahí es donde damos las recomendaciones de tratamiento para las emociones. Condiciones cardiovasculares, la diabetes, la presión, la colesterol. Sleep apnea is a huge one. Hablamos de esto de sleep apnea aquí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es sleep apnea? No, sleep apnea es cuando uno está durmiendo, ¿verdad? Y hay momentos en el sueño que uno está roncando y uno escucha a la pareja y dejan de respirar por unos cuantos milisegundos y después gasping for air. It's like, ¿qué quiere decir eso? Que por unos cuantos milisegundos o segundos, la persona no está recibiendo aire, oxígeno en el cerebro. Que obviamente eso puede contribuir porque el cerebro necesita oxígeno. Y una parte que le fascina el oxígeno porque siempre está trabajando, no que conste todo el cerebro trabaja, pero el hipocampo necesita mucho oxígeno. Que tenemos que manejar si tenemos condiciones de ronquido o que tenemos apnea. Tenemos esta CPAP. Yes. Pregunta de eso porque acaban de diagnosticar a un familiar mío con apnea. Le hicieron un estudio toda la noche en el hospital. Entonces, basado a ese estudio, creo que le van a dar oxígeno. Mi pregunta es, ¿el cuerpo se puede llegar a adaptar a esa máquina y va a empeorar? Okay. Va a empeorar, o sea, Yo estaba platicando con mi familia y le dije, si te dan eso, se va a acostumbrar tu cuerpo a traer eso siempre y luego con el tiempo tú no vas a poder respirar por ti solo. No. Lo va a necesitar más. Doctora. No. Explíqueme eso, por favor. Mire, voy a decir un poquito y después le doy lo que yo sé es lo siguiente. El CPAP es sumamente importante y a través de los años los modelos de los CPAP han mejorado porque anteriormente y siempre ese ha sido el complaint, ¿verdad? Es que necesitan esa ayuda simplemente porque la distinción entre obstructivo y central es que el obstructivo es que la lengua, la parte es que se tranca y por eso es que gasping for air. Lo central es que hay una parte en el cerebro que controla el sueño que está afectada. Asumo que su familiar es más de la lengua, eso que la posición, la lengua, eso fue. Pero eso no quiere decir que se va a depender en la máquina y después no va a poder respirar solo mientras duerme. Nunca he visto eso. No. Yo nunca he visto eso. No. No es verdad. No. es solo Porque es nada más lo necesita el aire En la noche. para abrir esta parte. Es solamente esto. Right. Eso que no hay cambio Entonces, cuando se lo receten, va a usarlo solamente en la noche.
cuando vaya a dormir. That's it. That's it. Pero es bien importante porque si uno no lo usa, ahí tenemos el factor de perder oxígeno en el cerebro y hay partes bien importantes que necesitan más oxígeno, lo cual es el hipocampo. So que cuando hablamos de pérdida de memoria en la clínica, siempre hablamos de eso. Do you have sleep apnea? Porque ahí tenemos que, we need to treat it. So que no se preocupe, no va a haber cambios de que no va a poder respirar o no. Es bien importante que utilice CPAP. Bien importante. Ok. Ok, rapidito. Condiciones metabólicas. La razón por la cual estoy mencionando esta metabolic condiciones es UTI, son las infecciones de orina o problemas de riñón. Yo menciono esto porque las infecciones de orina son bien comunes en personas, en adultos, y uno no sabe que uno tiene una infección de orina. Cualquier infección o cualquier problema sistemático va a cruzar la barrera del cerebro y la sangre. So que si la infección o el virus pasa esa barrera, ¿qué significa? Que el virus se va a regar, distribuir por todo el cerebro. So, cuando hablamos de, nuestro familiar está teniendo alucinaciones de la noche a la mañana, se nos está perdiendo, tiene un delirio, eso no es Alzheimer's disease, eso es un delirio. Y lo que tenemos que descifrar es que tenemos que, una de las partes es a blood panel, so que cuando le sacamos sangre para ver si hay una infección, si los riñones no están funcionando, porque hay que limpiar la sangre. So que de nuevo, puede ser que la persona esté, lo que veamos sea sumamente severo, que no te reconoce, está hablando barbaridades o no se puede expresar, pero eso no quiere decir que tiene Alzheimer's disease right away. Puede ser una embolia o puede ser algo metabólico y hay que ir rápido al médico para empezar a sacar toda esa hipótesis y decir, no, esta es la causa. Ok, so que en los próximos 2 minutos que tengo, porque ustedes recuerdan toda esta información, so que cuando nosotros le damos mucha información que uno se siente, thank you so much, now I'm stressed out. Ahora tengo mucho estrés por toda la información que me acaba de dar. So que la parte donde el punto principal aquí que yo quería mencionar y por la cual estamos aquí colaborando es darle las herramientas, darle el lenguaje. Por eso imprimimos los handouts, para que uno empiece a pensar, ok, so que demencia es la sombrilla, Alzheimer's es una de ellas, pero también está lo metabólico, también está lo vascular, también está la depresión. So que cuando uno observe a nuestros familiares, uno empieza a decir, ¿sabe qué? Déjame incorporar lo que aprendí en estas clases, para no decir rápido, mi familiar o yo tengo demencia, and it's like, well, vamos a descifrar qué. So que cuando hablamos de cómo lo podemos distinguir, un paso a la vez. ¿Qué vio o ve? ¿Cuáles son los síntomas? Right? ¿Cuándo lo ha visto? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Cómo han progresado y bajo qué contexto? Y toda esta información es sumamente importante, no solamente para ustedes y entender, pero cuando vayan al médico, nosotras hacemos esas preguntas como quiera. So que si ustedes tienen el lenguaje y saben qué están buscando y están tomando nota, cuando vayan a los médicos se nos hace un poco más fácil descifrar qué es lo que está pasando. So que cuando estén en la presentación, piensen en todas esas preguntas y unas notitas. ¿Qué veo? Lenguaje, no me sabe expresar, pero me entiende. O que los síntomas de depresión están más o menos, o que no sé cómo han progresado, and so forth. So que cuando hablamos de caso clínico, los problemas de memoria, neuroimágenes, el trabajo de sangre y datos neuropsicólogos, esto es lo que hacemos todo el tiempo. Nosotros buscamos información de laboratorio, de otros doctores, pero lo más importante en el día de hoy que quiero que nosotros entendamos es que
ustedes, los datos que ustedes nos dan a nosotros son lo más importante. Lo más importante. Porque nosotros estamos dependiendo de ustedes para poder descifrar qué está pasando. So que si tenemos el lenguaje y podemos observar y entender, ok, maybe esto es esto, maybe Alzheimer, pero maybe es el lenguaje, aprende y uno observa y uno escribe. So que entiendan que ustedes como personas que están con ustedes mismos o con familiares, nosotros dependemos fielmente en su historia y lo que observan, ¿verdad? Si ustedes no tenemos casos clínicos, ¿verdad? Por eso siempre que van al médico, que empieza con el médico, ¿cómo se ha sentido? ¿Cuáles son sus síntomas? Por eso hacemos las preguntas. Y levemente, recomendación para los cuidadores, este año tuvimos un retiro para cuidadores en específico. La doctora Paola Suárez tradujo culturalmente y lingüísticamente este retiro para cuidadores. So que lo que podemos hacer, este retiro se va a repetir el año que viene. Creo que en febrero o marzo, so que podemos estar en comunicación para darle la fecha en específico, porque cuando hablamos de síntomas, este retiro es un bootcamp. Específicamente le damos estrategias para cada estado del Alzheimer's, mild, moderado y severo. Dígame. Sí, por ejemplo, en ese programa entra también lo de mi mamá, o no, mi mamá no entra en ese programa. Porque ahí dicen que para Right, so que es Alzheimer u otro tipo de demencia y se puede dialogar. So que usted tiene la información, yo voy a estar en comunicación con el programa para tratar de descifrar. Y si por alguna razón no se cualifica, porque yo no me sé los detalles, o que no le puedo decir, sabemos de otros recursos. So que no se me preocupe porque no estamos solos. Ok, so que con eso concluyo y son las 7:59 y tenemos hasta las 8. Gracias.